Conmigo y repetimos lo que hacemos cada domingo con la convicción, si usted desea, no está obligado. Para mí es muy importante preparar mi corazón, mi mente y decimos todos juntos: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré en mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén. Amén y amén. Y que así sea. Y que hoy a través de la Biblia y de la palabra de Dios que vamos a ver, usted crezca, se edifique. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando decimos la boca de Dios, entendemos sin lugar a dudas que la Biblia es revelación de Dios a través de los siglos y revelación de Dios para nosotros. Estamos nosotros con un desafío sumamente grande en el año 2017. Nuestro desafío es conocer la Biblia y nos pusimos como meta ver el contenido bíblico, no toda la Biblia, porque si no sería, como dijimos ya muchas veces, algunos años de estudio y de muchas horas de estudio, y no contamos con ese tiempo, pero sí queremos y tenemos este desafío de conocer el contenido de la Biblia. Yo siempre hago y me he tomado el desafío de hacer un resumen antes de comenzar de dónde empezamos y a dónde estamos. Probablemente usted se dé cuenta que en mi resumen faltan muchas cosas, está claro, pero en 2 minutos no puedo hacer mucho más y mientras más vamos avanzando, más voy a tener que comprimir esto. Vimos que Dios creó los cielos y la tierra, vimos 3 hombres importantísimos, a ver si me ayudan. Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vimos que tuvo 12 hijos, de estos 12 hijos forman ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Al final allá del libro de Génesis vimos cómo la familia completa se fue a vivir a Egipto. La cosa en Egipto estaba como acá en Alemania, mucho trabajo, mucho dinero, todos se fueron para allá y de repente vemos algunos años, algunos siglos después que se encuentra la nación de Israel en esclavitud. Ya no eran más visitantes o bienvenidos, sino que eran esclavos cosiendo ladrillos. Dios llama a un hombre importantísimo, su nombre era Moisés. Dios le da una tarea importantísima: sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra que Dios le había prometido. El primer paso era sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto y luego a la tierra de Israel. De ahí cruzan el mar. ¿Color del mar? Rojo. Me parece que están dormidos. Bien, cruza el mar rojo, se abre el mar rojo, cruzan, van al desierto, se demoran 39 años, cuando en realidad deberían haber demorado máximo 1, si podríamos decir, en llegar hasta ese lugar, porque llegaron en un momento, al poquito tiempo, creo que lo fueron a los 8 meses, llegaron a la tierra donde tenían que cruzar y tomar la tierra que Dios le había dado. Mandó Moisés 12 espías, de los cuales 10 dijeron: no entremos, nos van a matar, nos van a cortar el cuello, esa gente es terrible. Y había 2 que se llamaban Josué y Caleb, estos 2 hombres. Acuérdense en los nombres, porque después te va a leer la Biblia y no se va a acordar. Entonces Josué y Caleb dijeron: no, vamos, esa tierra es maravillosa, Dios nos va a acompañar. Pero, como ustedes saben, la democracia es la democracia, 10 contra 2, no funcionó. El pueblo pegó media vuelta, se volvió al desierto, divagó 39 años, finalmente se murieron todos, menos Josué y Caleb, una nueva generación. Y ellos dijeron: ahora sí. Cruzaron, ya no el Mar Rojo, el río Jordán más chiquitico, pero de cualquier manera lo cruzaron, conquistaron la tierra. Dios levantó sobre todo a Josué y a Caleb como grandes guerreros. Ellos continuaron allí, levantaron la tierra, conquistaron, separaron las tribus en diferentes zonas de Israel. Esto demoró un tiempo. Yo lo cuento como si fuera un cuento de 5 minutos, pero es una tarea bastante larga. Vimos cómo luego el pueblo de Israel recibió la ayuda de jueces, porque el pueblo de Israel siempre es como nosotros, digo, ¿no? A veces estamos con Dios, a veces no. Vamos y venimos. Y en un momento dado, cuando ellos se apartaban con Dios y los enemigos venían, le caían y le daban palizas, venían los jueces y levantaban hombres que fueron entre ellos Sansón, ¿no se acuerdan? Un hombre fuerte. Sansón fue un hombre que libertó y levantó, digamos, de vuelta el honor de la nación de Israel. Gedeón y muchos otros, hasta mujeres, Débora, había muchos jueces lindísimos. Y en un momento dado el pueblo de Israel dice: no, nosotros estamos cansados, queremos un rey. Y se les puso que quería un rey. Querían salir en cierto modo de la teocracia, que era el gobierno de Dios. Y entonces Dios levanta a un hombre muy importante, sería un juez en realidad, aunque para mí es más que un juez, que fue
Samuel, un hombre tremendo de Dios. Este hombre fue el que ayudó a ese proceso de el gobierno teocrático de Dios a un gobierno monárquico que sería, en cierto modo, no era 100% monárquico, porque en realidad la monarquía, siempre en este caso, el primer rey, que ya lo vimos, Saúl, dependía siempre de Dios. Si Dios no tenía el sustento, por más rey que hubiera, no funcionó. Vimos el primer rey hace muy poquito, este fue el rey Saúl. El rey Saúl, si bien fue escogido por Dios, pero no tuvo temor de Dios, hizo lo que él quiso. Dios le dijo: no, Saúl, las cosas no funcionan así, yo te rechazo. Y Dios levanta un nuevo rey, que empezamos a verlo la semana pasada, que fue David, el hombre de Dios, claro, el rey David. Este hombre que lo vimos un pedacito la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan que vimos que el rey David fue un pastor de ovejas. Dios lo sacó de ese puesto, lo llevó, luchó contra Goliat, enfrentó como un pequeño muchacho a este gran hombre de los filisteos, venció a Goliat, luego como capitán del ejército del rey Saúl, venció muchísimas batallas, se convirtió David en un hombre súper guerrero y muy fuerte, y por sobre todo un gran estratega en lo que fue la parte militar. Vimos esta primera parte y hoy vamos a ver la segunda y última parte del rey David, muy interesante. Recuerden que el rey David, lo dije hoy cuando estábamos en la reunión de nuestro equipo, vieron que ahora en Latinoamérica están los tornados, el terremoto en México. Vieron que a veces pasan cosas en la vida que todo se da vuelta para arriba y se pone pata para arriba. Y esta parte hoy vamos a ver de la vida de David, del rey David. El rey David, donde en su vida ocurre un tremendo tornado. Un tornado devastador, una situación que, claro, uno estando en la posición como rey, nunca se hubiese podido imaginar, salvo que viniera otro rey, lo conquistara y por supuesto acababa su reinado. Pero no se trataba de esto, se va a tratar de una situación que vamos a ver en detalle sobre la historia del rey David hoy. Finalmente, para nosotros habíamos quedado en que Saúl murió en el medio de una batalla. En realidad se quitó la vida él, se tiró sobre la espada, ahí vino otro que le ayudó, en cierto modo le tuvo que ayudar de alguna forma. Y el rey David entonces es proclamado como rey de Judá, o sea, de una parte de toda la nación de Israel, no de toda. Porque el hijo de Saúl, que era rey, Saúl, su hijo, dijo: bueno, ahora asumo yo la responsabilidad de mi papá. Quiso hacer esto, demoró creo que 2 años, pero no duró mucho. Fue allí cuando luego toda la nación de Israel, a través de la ayuda de uno de los grandes capitanes del rey Saúl, pero a la vez también muy conocido por David, le ayudó a que toda la nación de Israel finalmente rechazara a este hijo de Saúl, pero que fuera ya David finalmente su rey. Entonces el rey David asume su responsabilidad como rey. Toma el reinado, la nación completa de su lado, vamos a decir así. Entonces, cuando ocurre esto, Dios hace un pacto con él. Dios hace un pacto con él. Es como que si tuvo una reunión de Estado mayor. Yo creo que fue la reunión más importante de la vida del rey David, sentarse con Dios. Y Dios le dice esto, lo vamos a ver hoy. Yo lo voy a leer en algunos versículos, no vamos a leer toda la historia, porque leer toda la historia no nos llevaría muchísimo tiempo. Segunda de Samuel 7:9, le dice Dios a David: he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Esto muestra el éxito de David en la parte militar. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Capítulo 7, verso 10. Le daré una patria a mi pueblo Israel, lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Verso más adelante, el 11, la última parte, dice: además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Verso 7, capítulo 7, verso 12 al 16. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre,
y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría con cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, ni lo retiré de Saúl, como lo retiré, de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Esta es la promesa de Dios al rey David. Traducido y para resumirlo, lo que le dice Dios al rey David: yo te escogí como rey, yo te voy a dar un reinado exitoso, yo voy a estar contigo, voy a hacer lo siguiente. Dios le da el plan en todo el proceso de su reinado. Se ve allí, es increíble en esta promesa, porque le dice todo lo que él va a hacer. Le dice que le va a construir una dinastía, que le va a dar un hijo. Luego vamos a ver la semana que viene a su hijo Salomón. Uno de ellos tuvo varios hijos, el rey David. Y luego le dice claramente que su reinado nunca iba a terminar. Para que usted y yo entendamos esto, porque este es un punto clave de la Biblia. La Biblia tiene puntos claves que, si usted los logra entender, son como llaves que le va a abrir luego para entender todo lo que viene más adelante. Y este es un punto clave. El rey David, como rey, iba a morir, lógicamente. Aunque iba a vivir muchos años, para la edad de la época de David, va a vivir casi 90 años, una vida excelente, súper. Pero lo que Dios está explicándole aquí es que de su descendencia, y no exactamente de su hijo Salomón, sino de toda la descendencia que va a venir ¿quién? Jesús, el Mesías, el cual reinaría para siempre. Por eso es importante entender este diálogo. Este diálogo nos hace entender que el plan de Dios no solo estaba concentrado en David, decir: David, mira, vas a tener todo esto, quédate tranquilo, lo que vendrá después será problema del otro, sino que Dios establece una visual clara. David, en gratitud a esto, porque David dice, capítulo 7, verso 18, al final dice: ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Claro, ¿quién soy yo? David podría haber dicho: si yo hubiese sido de familia de reyes, si hubiese sido un primo de Saúl, un nieto tal vez. No, no soy nadie. ¿Quién soy yo? Entonces dice David: qué grande que eres, oh Dios, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Saben que comienza el reinado de David con un impulso, una fuerza? Es como que yo creo que él llega a ese punto y llega a lo más alto. ¿Vieron cuando uno en la empresa o en el trabajo, en el futuro le va bien y dice: oh, ya llegué a todo, ya estoy acá arriba y lo peor que me puede pasar no me va a hacer daño? Y un poco lo que David tenía el apoyo de Dios, tenía el apoyo de la nación de Judá y también de todo Israel, y tenía el prestigio, el privilegio y la capacidad de poder enfrentarse contra cualquiera. De esta forma David va a ganar muchísimas victorias militares, muchísimas, contra los filisteos y contra un montón. Los va prácticamente a humillar, vamos a decir, a todo. Hasta que en un momento dado, ustedes saben que antiguamente uno iba a la batalla. El rey, por lo general, nunca iba al frente de batalla porque no se tenía que exponer la vida del rey. Aunque a David no le faltaba eso, David tenía el valor y la capacidad suficiente, había sido un guerrero, era un soldado súper valiente, pero entonces él mandaba a sus ejércitos a las diferentes luchas. Imagínense, esto no era que eran peleadores ni eran un pueblo belicoso, como se dice. Lo que ocurre es que cuando en los tiempos de ellos había que defenderse de todos. Es decir, no es que estábamos como los tenemos acá en Europa, la frontera, y todos nos respetamos. No, en aquella época era: si puedo te piso, si puedo te como, y si puedo te domino. Y esto era la pelea constante. Entonces David tenía que ganar terreno, incluso conquistar esos lugares que habían sido ya reconquistados de la mano de otros pueblos con las muchas pérdidas que habían tenido a través del reinado también del rey Saúl. Un día David, aburrido probablemente. ¿Qué hace usted cuando está aburrido?
Y uno prende la máquina, el internet. ¿Qué hace cuando está aburrido? Pone a tejer, coser. ¿Qué hacen los hombres, las mujeres? No sé. Limpiamos, vamos a lavar el auto, qué sé yo, no sé qué es lo que cada uno se puede imaginar. Pero David no tenía ni internet, ni tenía auto. Creo que no tenía, sí, debe haber tenido 500 carros de caballo, pero no creo que sea el que los limpia. Entonces sale un día, se para en el patio de su terraza, de su reinado, y tenía una vista de lince, de águila, yo no sé, tiene que haber visto muy bien, porque para ver lo que vio no había larga vista, no había nada, o estaba muy cerca, pero de cualquier manera cuenta la historia que vio una muchacha que se estaba duchando, y era una mujer muy hermosa. Esta historia que nosotros la vemos porque es una historia súper romántica, es una aventura tremenda, ¿no? Si uno la ve humanamente dice, wow, qué privilegio para la chica, el rey la trajo, wow, qué historia de princesas, ¿no? Pero atrás de esto es una tormenta, es un terremoto lo que va a ocurrir en la vida de David, en la vida de Betsabe, en la vida de su reino, en la vida de sus hijos, en su entorno, todo. Ese día va a cometer David el más grande de sus errores. No, yo no quiero en esta prédica hablar mal de David. Yo me incluyo que puede haber estado en la terraza y puede haber tenido los mismos pensamientos que él. Y creo que todos podríamos decir, ninguno de nosotros hubiese sido, exento. Sí, hay muchas situaciones en la vida en que nos encontramos en estas cosas, claro. David va mucho más allá. David manda a buscar a la muchacha, imagínense, era un rey. ¿Quién podía decirle que no al rey? Nadie. Entonces haber tenido un muchacho que la atendía, oye, mira, anda, tráeme esa chica. ¿Y qué hizo con ella? Se acostó, tuvo una relación amorosa con ella, y luego que ocurre esto, David como rey se sentía, por así decir, bueno, lo hice, ¿y qué? Mandó a preguntar quién es, le dijeron quién era, y resulta que David, como se sintió culpable, porque el Señor había hecho un pacto con él, le había dicho, yo te voy a bendecir, voy a hacer todo esto, pero Dios le había dicho claramente, y creo que él sabía perfectamente que no debía hacer lo que él quería, sino que debía estar bajo teocracia. Acuérdense, la autoridad de Dios siempre es superior bajo nosotros, por más autoridad que nosotros podamos ser. Lo que hace David, dice, bueno, voy a resolver esto rápido. Manda a llamar a uno de sus capitanes del ejército y dice, ¿conocen a Urías, al esposo de ella? Sí, está en la batalla ya, tráiganmelo. Lo manda a traer a Urías con la primera intención, y esto es una idea mía, habré dicho, yo lo traigo a Urías, que vaya a dormir con la mujer, y él la deja embarazada y asunto cumplido. Llega Urías, se presenta ante el rey, es decir, no va directamente él, se queda en la puerta del palacio. Entonces David le dice que vaya a ver a la esposa. Y él dice, no, ¿cómo voy a ver yo a mi esposa? Mis soldados están peleando en la batalla y yo me voy a tirar la vida con mi mujer. No, yo soy un hombre fiel a mis soldados, a mi rey, a Dios. Le salió el tiro al revés. No pudo hacer esto, entonces David dice, ya que él no va a ir a la casa, manda a llamar a uno de sus capitanes y le dice, quiero que lo lleves al lugar donde están los soldados más valientes. Sin lugar a dudas, Urías tenía una capacidad. Él era fiel. Probablemente era un soldado. Vieron que en el frente de batalla hay diferentes tipos de soldados. Hay soldados súper valientes, fisicudos, musculudos, levantaban una espada y se comían lo que tenían. Y habrá soldados que eran un poco menos y tenían otra actividad. Se ve que él no, lo mandan al frente de batalla y le dijo lo peor que podía haber hecho David. Esto fue lo más cruel, le dijo, cuando avancen, ustedes retrocedan y déjenlo solo. Terrible. Por supuesto, muere este hombre valiente en la batalla. David se quita el peso de encima, por un lado, se casa con ella, la trae a vivir consigo, ella estaba embarazada. Entonces un día viene un profeta, miren la actividad de los profetas, muy interesante en la Biblia. Ya vamos a llegar a los profetas, no vamos a ver todos los profetas porque es una locura de tiempo, pero vamos a ver la función de ellos. Viene un profeta y habla con David y le dice, hay una situación, y le cuenta una situación que no era la de David, pero que era muy parecida. Un hombre actuó injustamente y este hombre ha hecho esto, y David dice, ese hombre debe morir, tráiganmelo aquí.
Y le dice el profeta, ese eres tú. Dios descubriría su corazón. David en ese momento, al verse descubierto, yo no sé si ya estaba descubierto, cuenta la historia bíblica y vemos aquí en el relato que Dios no aceptó esto. Aquí comienza el terremoto, se lo voy a leer, se encuentra en 2 de Samuel 12, 10, 11 y 12. Esto le dice Dios: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado a tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres, a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos en Israel. ¿Vieron cuando hablamos de un terremoto? Aquí empieza el terremoto. Un terremoto terrible. David en ese momento se pone mal, lógicamente. Esta sentencia es muy cruel, muy dura. Él no deja de ser rey de Israel. Dios había dicho, tú vas a ser rey para siempre. Eso no cambia, Dios no cambia esta situación, pero lo que sí va a cambiar es que tú tienes que hacerte responsable de esto. De la relación que él tuvo con Betsabé, ella queda embarazada. De este embarazo se produce una muerte, nace el niño muere. A causa de esto, David estaba muy triste, por supuesto, durante la enfermedad, pero luego cuando el niño murió, David nuevamente va a confesar su culpa a Dios sin lugar a dudas y va a volver a comenzar su vida con él como siguiera, como rey de Israel. ¿Qué pasa en la familia de David? Porque contar toda la historia nos llevaría muchísimo tiempo. David tiene varios hijos, como les dije antes. Luego con Betsabé, la actual esposa con la que había cometido todo este desastre, va a tener un propio hijo que se va a llamar Salomón. Este muchacho sería y va a ser el futuro rey de Israel, que luego vamos a llegar a esa historia la semana que viene. ¿Qué pasa en la familia de él? Comienzan los desastres. Uno de sus hijos, Amón, se enamora de su propia hermana Tamara, la viola, se abusa de ella, comete incesto. El hermano de Tamara, porque era hijo de varias de las mujeres, imagínese, usted tiene 4 o 5 mujeres y cada uno un hijo. Esto eran todos una mezcla, pero todos hijos del rey David. Aunque eran diferentes mujeres, esto era parejo, eran hermanos de la misma sangre. Absalón, a causa de lo que había hecho Amón, trama en algún momento, dice: yo a este lo mato, y se buscó la oportunidad para matarlo. Logra matarlo, claro que sí, logra asesinar a su propio hermano. Imagínense las tormentas en la vida de David, los propios hijos, un desastre, un caos comienza, no termina aquí. Esto es una cosa que prácticamente es como quien dice el principio de los dolores. Absalón, al haber matado a su propio hermano, hay un espíritu de rebeldía en sí mismo, un hombre que ya estaba, como quien dice, ensañado, ya tenía eso. En algún momento dado ve que su padre David, porque David al cometer ese error bajó su perfil como rey, bajó. Él no se atrevía, no hablaba tanto con la gente del pueblo. Imagínense, los reyes en aquella época estaban para juzgar la situación del pueblo. A David no le importaba, no es que no le importaba. ¿Cómo me iba a presentar yo, dirá David, delante del pueblo si todo el mundo sabe que soy un asesino, que mis hijos se abusaron entre ellos y ahora se mataron? Su hijo, Absalón, comienza a tener una relación con la gente del pueblo, va a la entrada de la ciudad donde normalmente debía haber ido David, comienza a ayudar a la gente, juzga sus problemas, se acerca y le dice: yo los voy a ayudar a ustedes, no tengan miedo, yo estoy, aunque el rey David no hace nada porque es un aburrido, pero yo estoy aquí con ustedes. Comienza a ganar lentamente el favor del pueblo, no el favor de Dios, el favor del pueblo. Acuérdese siempre, muchas veces nosotros queremos hacer justicia por propia mano y creemos que vamos a derrocar lo que Dios quiere, pero el rey David tenía el sustento de Dios, haya cometido lo que hiciera.
esto es lo que se llama en Dios y ya lo vamos a ver, misericordia. Como él comenzó a ganar esto, comenzó a tener el pueblo, para resumirlo muy breve, en un momento dado, toda la nación de Israel se rebela contra David. Absalón se asume como rey, dice: a mi papá lo tenemos que derrocar, no es un buen rey. David escapa de su propia ciudad. Acuérdense, David al comenzar su reino, esto es un dato que me olvidé, pero que es importante reconocerlo y recordarlo. Cuando él establece su reino, cambia la capital del reino y funda la capital en lo que sería Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del rey David que nosotros conocemos. Hace poco, cuando fuimos a Jerusalén, a Israel, con el grupo de la iglesia, a mí siempre me gusta ir a donde está la tumba del rey David. No sé por qué, pero es un lugar, no sé. Yo cuando entré a ese lugar me sentí que no me quería ir. No sé por qué, no es que yo tuve... Es un momento muy importante porque todas las personas en ese lugar se encuentran con la vida de un rey en el cual todo comenzó y en el cual Dios bendijo. Volviendo a Absalón, Absalón logra que su padre escape, David se escapa y Absalón, aconsejado por un par de gente que sabía muy bien, no eran tontos, eran muy vivos pero malvados, le dice: si vos querés hacerle algo duro a tu padre, hacerle lo siguiente. Se hizo arriba de la terraza, quizás la misma terraza de David, a lo mejor que sí, ¿no? Se hizo poner una carpita así y le dijo: tú tienes que tener relaciones sexuales con las esposas de tu padre. Y esto hace Absalón, terrible, delante de todo el pueblo. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho? Tus hijos y tu casa y tus mujeres van a ser abusadas delante de todos. David, tú hiciste eso en secreto, yo lo voy a hacer público. Tremenda la historia. Lo que hace Absalón es abominable, claro que sí. A todo esto, imagínense, David era un hombre que seguía siendo el mismo capaz, vivo, muy buen estratega y ayudado también por algunos fieles. Al escapar él, luego como buen militar va a poner una trampa sobre su propio hijo, cual él no lo quería hacer. Él no quería matar a su hijo, no era la intención de él, pero finalmente Absalón va a morir en una batalla donde luego David va a llorar durante mucho tiempo la muerte de su amado hijo Absalón. No sé cómo lo podía amar después de todo lo que Absalón había hecho. Realmente era un muchacho, tal vez, no sé si tan malvado, pero muy mal aconsejado, muy mal guiado, y las personas que le guiaron en su muy corto reinado, en realidad no reinó absolutamente para nada, pero tuvo allí cierto efecto en la vida de la nación de Israel. Absalón muere, David recupera su trono, va a haber muchas más batallas donde David va a ser ayudado por el Señor, y David finalmente canta, y en 2 de Samuel 22:4 dice así: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, es mi lugar seguro, es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia, el que me libra. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y Él me salvó de todos mis enemigos. Y en esa oportunidad David edifica un altar a Dios, no una casa, porque Dios le había dicho a él claramente: tú no la vas a hacer. Aparentemente David había derramado mucha sangre como guerrero, como para tener la responsabilidad de edificar la casa de Dios, que luego la va a hacer Salomón, su hijo, y David en ese momento no va a tener este privilegio. David muere viejo, anciano, muere en cierto modo honrado, es cierto, pero lo que yo quiero hoy es aplicar la situación de la vida de David a nuestra vida. Corto acá la historia, luego vamos a seguir con la vida de Salomón, su hijo. Las historias de la Biblia son maravillosas, lo que estamos viendo es increíble, nos estamos poniendo tan al día, pero para mí lo más importante es no solo el contenido histórico que usted sepa, sino la aplicación que nosotros podemos hacer a nuestra vida. Lo primero es, cuando miramos la vida de David, vemos a un rey victorioso, sumamente protegido por Dios. Vemos a un rey que ha sido de una familia increíble. Sí, es cierto, las cosas que pasan son terribles. Vimos a un David que venció a Goliat, un buen músico,
el Espíritu del Señor estaba con él. David era un hombre leal, con un corazón verdadero, pero David va a mostrar en el ámbito de su familia cosas que van a pasar tremendas. Vimos, David fue, sí, un abusador, un asesino, sus hijos no menos. Lo que va a pasar en su vida va a ser un terremoto en esta segunda parte. ¿Qué nos muestra esto? Yo aprendí en esto, hermanos, que lo primero que nosotros debemos saber, más allá de nuestras posiciones, más allá de lo que hayamos logrado en la vida, de lo que seamos, es que la ayuda de Dios siempre va a estar cuando Él la ha prometido. Acuérdese siempre de esto. Yo sé que muchas veces nosotros cometemos graves errores. Seguramente usted y yo debemos haber cometido algunos errores que están allí y no queremos ni siquiera acordarnos de todas las cosas que nos han pasado en la vida. Si miramos para atrás uno dice, tantas cosas hicimos, Dios mío. Pero Dios no ha olvidado su promesa. Y cuando Dios prometió y lo hizo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Digo esto porque muchas veces nosotros nos desanimamos y perdemos nuestra relación con Dios porque pensamos que Dios se enoja y cuando Dios se enoja nos quita las cosas. Eso hacemos los humanos. Si yo me enojo con usted, yo no lo voy a invitar más a comer en mi casa. No lo voy a hablar, no le voy a escribir más, ni le pongo que me gusta en Facebook, ¿no? No me gusta, lo bloqueo, no lo quiero ni ver. Si es posible, no, ¿por qué? ¿Qué tengo que estar yo haciendo con este que lo único que está haciendo es hablar de mal de mí o que dice esto, que dice... Digo un ejemplo. Pero los humanos somos así. Somos resentidos. Entonces, si yo hoy le dijera a usted, yo voy a ser tu pastor frente a toda situación, y usted un día me pega un cachetazo o lo que fuese, yo humanamente lo más probable es que diga, no, búscate otro pastor. Pero eso está mal. Pero así somos los humanos. Dios no es así. Acuérdese esto, porque si usted piensa que Dios se enojó con usted y le va a mandar un castigo, claro que sí, el pecado suyo y el mío tiene consecuencias, eso está claro. Es decir, no podemos decir pecamos y no pasa nada. El apóstol Pablo dice, cuidado, no piensen eso. Las consecuencias de nuestros hechos van a continuar y nos van a perseguir siempre. Es decir, si hoy yo cometo un error, voy a pagar las consecuencias de mi error. Fue lo que pasó con David. Él le dijo, esto que hiciste tiene consecuencias y tiene consecuencias en el orden de tu vida. Es importante que nosotros sepamos que si bien Dios nunca nos va a abandonar, pero que es necesario hacer lo que David hizo y la confesión que hizo David con Natán, que fue, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado. Y no morirás por este pecado, porque yo te di una promesa. Yo dije que tu reino va a ser, dije que tus hijos van a reinar, dije que tú serás, a partir de tu reinado, yo voy a establecer un reinado que va a ser para siempre. No va a ser contigo, sin lugar a dudas, venía con el Señor. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Esta fue la consecuencia primera de la actitud del corazón de David. Luego vendrían otras. Muchas veces, aunque nosotros tenemos que afrontar con la confesión de nuestros hechos ante Dios la consecuencia de nuestros hechos, pero tenemos que saber siempre que Dios nunca nos va a abandonar. Así que créame una cosa, no con esto lo estoy motivando a que haga lo que quiera en la vida y diga, bueno, sino lo que le estoy motivando es a que usted sepa que Dios nunca le va a dejar. Y si usted vuelve a Dios, Dios le va a perdonar, siempre. Este es Dios. David fue perdonado, pero el fruto de sus errores fue también algo que cayó como consecuencia. Los pecados, es cierto, traen muchas consecuencias en la vida, es verdad, y dejan muchas marcas en nosotros. El pecado deja muchas marcas. A veces pensamos que una pequeña tentación, una pequeña cosita, algo que nadie ve. Vieron que cuando uno peca normalmente no se lo cuenta a nadie, ni nadie lo ve. Yo no ando contándole a nadie lo que hago, ni se lo voy a contar. Porque es mío, creo que es mi privacidad, pero yo sé que Dios me ve y Dios nos ve. Y eso fue lo que le dijo Natán. Vos lo hiciste escondida, Dios te vio. Y ahora Dios lo va a hacer con vista.
En una oportunidad, y para darnos cuenta a veces qué poderoso es esto, ¿se acuerdan que yo les conté que su hijo Absalón perseguía a David y David salió escapando? David se escapó y se metió por los lugares donde el rey generalmente no andaba, por los pueblos, los lugares, y fue a caer a un lugar que cuando lo vieron le dijeron lo siguiente: vete de acá, asesino y sinvergüenza. Era el rey de Israel, era el rey David. Vete de acá, asesino, sinvergüenza. David dice, porque los que estaban con él dicen, ¿cómo te vas a dejar tratar así? Tú eres el rey de Israel. Y él dice, no, un momento. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones. Él sabía perfectamente que el juicio de Dios siempre sería justo. Por eso, cuando alguien le haga algo a usted, sea sabio. Deje la mano de Dios, deje que Dios resuelve muchas cosas. Dios atiende nuestras situaciones también, pero va a exigir que nosotros no seamos parte de la venganza en la vida, sino que seamos parte de la bendición que Dios quiere dar y de las cosas que Dios quiere hacer. Otra cosa que me enseña este texto bíblico a mí, y es hablando acerca de lo que es la religiosidad. ¿Religiosidad o religiosismo? ¿Queda bien los dos? Religiosidad, bien. Déjeme explicarle esto un poquito, porque para mí es muy importante. Yo con esto no quiero dejar de reconocer que el pecado es pecado. Es decir, las cosas que hacemos y que están mal, no solo delante de Dios, porque el pecado no es solamente que Dios lo vea mal, está mal delante de la sociedad. El pecado es una combinación de eso. Si cuando nosotros pecamos no solo ofendemos a la deidad divina de Dios, sino que estamos yendo en contra de nuestra propia sociedad, entorno, familia, como sea. Los cristianos a veces somos tan religiosos que condenamos a las personas para siempre. Es cierto esto, y déjeme decirle algo. No sé si alguno de ustedes habrá sido un asesino o habrá hecho alguna cosa de este tipo, como vimos en el caso de David. No viene al caso, pero así haya hecho lo que usted, lo que yo haya hecho, nosotros no tenemos el deber de juzgar a las personas, sino que Dios tiene el deber de juzgarlos. Acuérdese de esto le va a ayudar mucho. Esto le va a ayudar en su vida, le va a ayudar en sus relaciones. Yo me he dado cuenta que en la iglesia somos tan fatales a veces, tan fatales, que hasta a veces nos ofendemos creyendo que defendemos a Dios. Juzgamos a alguien como si fuera la peor porquería del mundo y nosotros parece que nos hubiesen puesto de abogado y nos dijeran, ese no se porta bien, así que apártenlo. Cuidado. El rey David hubiésemos tenido, digo esto con mucho respeto, hubiésemos tenido suficiente cosa para decir, no, este no puede ser el rey de Israel. ¿Cómo un asesino va a ser el rey de Israel? ¿Cómo este hombre va a reinar? Podrían haberlo dicho todos. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre va a haber, en Dios siempre va a haber una oportunidad para la restauración. El apóstol Pablo lo define así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Yo estoy seguro que esta oportunidad la vamos a tener todos, de querer levantar el dedo, juzgar, echar, maltratar y yo que sé cuántas cosas, criticar, hablar mal, hay tantas cosas, pero nuestro juicio nunca va a ser importante ni nunca va a ser suficiente porque Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Jesús decía, y en sus propias palabras, en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es una ida y venida, es algo en lo cual somos básicamente responsables de nuestras actitudes, más allá de lo que los otros hayan hecho. No me importa lo que otro hizo, no te tiene que importar lo que otro hizo, lo que yo hice o lo que él hizo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de creer que Dios puede restaurar todas las cosas. Jesús dijo algo tremendo, algo que nos hace reflexionar en Lucas capítulo 6, verso 41. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué? Y ¿saben una cosa? A veces, creo yo, esto es mi humanidad,
tengo hasta derecho de ver la paja en el ojo ajeno. Porque digo, este hizo mal, sin vergüenza. Miren esa mujer, qué pecadora. Digo, qué terrible que podemos ser los cristianos, Dios mío. Qué terror. Jesús en una oportunidad estuvo frente a una mujer que, según la ley, ¿saben qué merecía? Morir, ser apedreada. Había sido encontrada infraganti en una relación adúltera. Y dice que en ese momento todos tenían el derecho de tirar una piedra. Y Jesús dijo, el que se sienta libre de pecado, tírela. Y seguramente la conciencia, que es la que nos ha dado Dios, gracias a Dios por la conciencia, a veces no la escuchamos, les permitió a ellos no tirar aquella piedra, aquella tremenda situación que hubiese sido muy parecido al caso de David, hubiese sido un asesinato sin ninguna cosa, sin otra cosa. La otra cosa que me enseña este tema es que a veces nosotros juzgamos la espiritualidad de la gente. Déjeme decirle algo en esto. Esto es muy importante para mí. Como pastor yo entendí algo aquí que para mí es muy importante. En un momento dado, cuando David llegaba a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, traían el arca. Cuando él se muda, digamos, muere Saúl. Saúl estaba en otro lugar, su reinado estaba establecido en otro lado. Y como nuevo jefe, que siempre pasa, viene un jefe nuevo, se cambia de oficina, la más grande. David dijo, la nueva ciudad será la Jerusalén. Había un propósito espiritual también. Pero lo que hace David es mudarse. Y lo primero que él hace al mudarse a la ciudad de Jerusalén es traer el arca. ¿Se acuerdan? El arca del pacto. Y dice que en ese momento, cuando va a llegar a la ciudad, David estaba en su casa, estaba su primera esposa, la primera esposa que en realidad tuvo él. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Que era la hija de Saúl. Fue la primera mujer que él tuvo venciendo a Goliat. ¿Se acuerdan que había dicho Saúl? El que venza es sinvergüenza, se va a casar con mi hija. Bueno, ella estaba ahí y aparentemente en el momento en que David va llegando el arca, da a entender la Biblia, no sé si es todo así, esto depende de la interpretación, pero parece como que David se bailó como desnudo o lo hizo de una forma no muy linda, a lo mejor en su posición como rey. Es como si yo viniera entrando por esa puerta y salgo en cuero y aparezco en calzoncillo danzando a Dios así, una cosa así. Y ustedes dicen, ¿qué le pasó? ¿El pastor está loco? Sí, terrible, imagínense. No quiero imaginarme yo, pero mi esposa creo que tampoco. Bueno, pero la cosa es que usted no me ve de saco y corbata y no ve a David allí como rey con su capa diciendo, sino que él comienza a danzar, a alabar a Dios, y su mujer dice, capítulo 6 de 2 Samuel, verso 16, dice, entonces cuando el arca se acerca, el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio por él. Lo que hace ella en este momento, yo puedo entenderlo un poco ella lo que le pasa, porque ella, su padre había muerto, sus hermanos murieron, creo que quedó uno por ahí. La vergüenza de su familia era muy grande. Su padre, ahora el rey era su esposo, pero era en realidad David, su propio esposo, pero su familia, su núcleo, es decir, vieron que los seres humanos tenemos un primer núcleo. Nuestro primer núcleo es la familia en la que nacemos, papá, mamá, hijos. Su núcleo había desaparecido prácticamente completamente y en esto había un dolor para ella. Cuando ella ve a David, ella esperaba ver a un Saúl un poquito mejorado. Él esperaba ver a un rey que demostraba todo, pero vio a un hombre y despreció su actitud frente a Dios. Y muchas veces nosotros los cristianos evaluamos la espiritualidad de la gente de forma muy propia. A veces decimos, este no es espiritual. En este lugar no está el Espíritu Santo, eso lo escuché 50.000 veces. Fulano sultano no merece eso, porque fue un sinvergüenza, porque hizo esto en la vida. O porque yo hice una cosa o la otra, o tú hiciste una cosa o la otra, juzgamos la espiritualidad de la gente. Si alguien hoy se arrodilló para orar como la pastora nos invitó, muchas veces decimos, mírale el hipócrita ese, sinvergüenza que anoche estuvo allá tirándose por ahí y hoy se acerca a Dios. Y tenemos esa capacidad,
de juzgar la espiritualidad de las personas. Cuidado con esto. Dios castiga a su esposa con el peor castigo que podía una mujer recibir en aquella época, y fue el de no tener nunca hijos. Quedó estéril para siempre a causa de esto. No digo con esto que Dios va a dejar estéril a nadie. Lo que quiero decir es, y permítame decirle esto que es muy importante, no juzguemos la espiritualidad de las personas, nunca. No pongamos nosotros el juicio en aquel que decimos, no, pero este no debería bautizarse. No. Yo determino que no porque mi criterio es ese. Porque vaya a saber si todavía anda bien. Eso lo hice muchas veces, pido perdón delante de la iglesia, lo hemos hecho 1000 veces los creyentes. Este no merece, no. Este en realidad hasta que cambie, va a pasar una eternidad. Y cuando uno dice eso, Dios te mira, Dios nos ve. Y Dios, cuando dijo, una nueva criatura, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, no lo dice, lo hago en cuotas, lo transforma. Pero a veces nosotros tenemos el derecho de destrozar y destruir lo que Dios hace. Tengamos mucho cuidado en esto. Yo quisiera tener una iglesia y conjunto a mi esposa ser responsable de una congregación que no tome con liviandad esto, sino que seamos responsables, auténticos responsables, sabiendo de que cada persona Dios juzgará. Si alguien se equivocó y se va a equivocar de nuevo, quédese tranquilo. Usted no es juez, usted no es abogado de nadie. Dios lo va a juzgar porque no le ofendió a usted ni a mí, sino que ha ofendido directamente a Dios. Y si aún nos ofendieron a nosotros, como muchas veces puede pasar, hay gente que te va a ofender en la vida, hay gente, incluso los cristianos, hay gente que va a ser muy mal criada, muy mal educada, muy mal hablada, te va a insultar, qué sé yo, todas las cosas que te puede decir, pero no te lo tomes personal. Deja que el juicio de Dios en su tiempo, llegue a tu vida y puedas ver que en realidad no seamos nosotros quien hacemos juicio. Finalmente, el arrepentimiento y la restauración fueron la llave poderosísima que permitió abrir la puerta a David. David reconoció finalmente que él era rey, sí, pero que necesitaba de la teocracia, del gobierno de Dios. Y esto como cristianos nosotros tenemos que saberlo bien. Créanme, ustedes son dueños de su vida y tienen todo el derecho de hacer con su vida lo que a ustedes les parezca. Yo voy a hacer de mi vida lo que a mí me parezca. Pero no nos olvidemos nunca que Dios está sobre nosotros. Hay un hermoso texto bíblico, creo que está en el capítulo 11 de Eclesiastés, verso 8, no me acuerdo dónde está por ahí. Me lo acuerdo porque fui joven y el pastor me lo tiró por acá por el cuello y me cayó y nunca me olvidé. Y dice el texto bíblico, joven, vive la vida, lo que quiera, disfruta, mi hijo, salga, tome, vaya, haga todo lo que quiera. No dejes de disfrutar nada, pero tienes que saber que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Tremendo palo. Porque uno dice, puedo hacer todo lo que quiera. Sí, pero sobre ti, sobre mí, hay una autoridad que es mayor. Esto nos ayuda a entender cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, junto con Él allí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, atiende, esto es importantísimo, lo que ahora vivo en la carne, todas esas cosas que yo le decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo debo incluir a Dios en mi vida. Lo que vivo en la carne, lo debo estar bajo la autoridad. La teocracia es verdad que no existe hoy en los gobiernos. Es verdad. Pero existe en nuestro corazón porque Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo es lo que nosotros hemos aprendido todo, que es el Señor de nuestra vida, me acuerdo de este ejemplo que siempre fue muy lindo, que a mí me enseñaron eso con una silla, ¿no? Y el ejemplo de la silla era muy importante, era porque uno se puede sentar en la silla y ser el rey de uno, ¿no? Pero en realidad el que tiene lugar en ese espacio, en esa silla, es el Señor en nuestra vida. Y Él va a hacer lo posible. Él va a ayudarnos a enfrentar todas las situaciones de la vida. Él va a ayudarnos a que seamos verdaderos reyes.
señores, sacerdotes, padres de familia, líderes del hogar, mujeres del hogar, líderes de vuestro hogar, hermanas, hermanos, sin diferencia de sexo, ni de cultura, ni de dónde vengamos. Si nosotros tenemos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, Él nos llevará a este equilibrio que es vivir con el Señor, que Él tenga un lugar en nosotros, que nosotros tengamos un lugar preparado para Él. Finalmente quiero leer lo que dice 2 de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Me hace acordar al himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice, David entronó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador, mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva en mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Aquí viene. Clamé al Señor que es digno de alabanza y Él me salvó de todos mis enemigos. Hermano, que este domingo la historia de David no le quede a usted con toda esta historia macabra que le conté yo de lo que pasó, porque es una historia terrible, es un tornado de lo que pasa en la vida de él, pero creo que acá debemos haber mucho que podemos contar, muchos tornados en nuestra vida. Y lo que le pasó a David, para algunos de ustedes será como quien dice, hay una palabra que no la quiero decir, queda feo, ¿no? ¿Cómo? Sí, un juego de niños, hay una palabra que queda fea, pero va a ser para usted, como diciendo, si eso pasó a David, yo puedo contar muchas más, ¿no? Pero no tema, porque Dios nunca le ha abandonado y el Señor nunca le va a abandonar. Y yo quiero que este domingo el Señor ministre su vida, no yo no tengo nada para dar, yo tengo siempre lugar para recibir del Señor. Y yo quiero que a través de este momento que nosotros tengamos intimidad con el Señor le pueda dar la posibilidad hoy a usted de cantar como cantó David. David era buen músico, ¿sabe? Tocaba el arpa y seguramente debe haber cantado muy bien. Lo vimos en la historia que el rey Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba a él. Aparentemente había un espíritu inmundo que lo atormentaba. Entonces David venía, tocaba el arpa allí y Saúl se tranquilizaba. Es porque en David había un hombre de Dios. Y que en este domingo el Señor sea quien le ayude a usted a tener esa autoridad sobre su vida. Prométase a usted mismo que nunca se va a ofender con nadie haciéndole un favor a Dios. Prométase eso, le va a hacer bien, yo sé lo que le digo. Prométase que a partir de hoy usted siempre va a mirar al Señor y le va a pedir al Señor: Señor, aquí estoy. Él le va a librar a usted de toda violencia, de todo dolor. Él le va a ayudar. Y como hizo con David, estoy seguro que hará contigo y conmigo. Nunca nos va a abandonar. Cierre sus ojos conmigo. Señor Jesús, en este domingo queremos que tú, Padre, nos ministres. Quita todo dolor, toda angustia, miedo, temor. Señor, ayuda a todos los que estamos aquí, los que no están aquí también, a ser fortalecidos con el poder de tu presencia, Señor. Y a que surca de nosotros un canto nuevo, Señor. Que surja un canto nuevo, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado